Mario, nos prometieron la gloria. Suena a promesas de campaña, promesas que oímos hoy en día en todos lados del mundo. Se siguen prometiendo y la gente sigue confiando en esas promesas, ¿sí? Pero tú hablas de una época diferente. ¿Por qué en esa época, pudiendo hablar hoy en día de muchas cosas? Pues la verdad que la época que vivimos ahora es prácticamente similar a la que se vivió en los años 30, los años 20 en Alemania y en otros países, ¿no? El final de un mundo, ¿no? Aquel mundo colonial, aquellos imperios que iban deshaciéndose, una crisis de la democracia muy dura, había mucha corrupción, todo el mundo criticaba la democracia y de repente surgen unos totalitarismos, primero en la Unión Soviética, pero después en Italia con el fascismo y luego con el nazismo en Alemania, que prometen la gloria, que todo va a cambiar. ¿Y por qué volver al pasado? ¿Por qué volver a ese momento? Porque en el fondo el momento actual es muy parecido. También como en aquella época ha habido una crisis económica muy dura, hay una crisis de valores, un cambio, porque estamos en un momento de cambio, de coyuntura en el mundo. Y igual hay grupos que prometen la gloria, ¿no? Populistas que dicen que con 4 cosas van a solucionar el mundo y que prometen cambiar las cosas, ¿no? Y la gente joven tiene siempre el deseo de cambiar, ¿no? En su casi ADN está ese deseo de cambiar y les prometen la gloria y muchas veces les convencen y lo que traen al final es el infierno más que la gloria. Oye, dentro de eso mismo de nos prometieron la gloria, empezamos a hablar de una Alemania y de un poder de convencimiento y todo, pero generalmente vemos, y cuando hablamos del Holocausto o de la Segunda Guerra Mundial, lo vemos como noticias, como reportaje o como algo desde fuera, y pocas veces hemos visto qué sucedía con la gente en Alemania, cómo sucedía. Y a ti te cae la oportunidad de escribir sobre estos alemanes, pero además sobre alemanes y mexicanos. ¿Cómo llega esto? ¿Qué trata? O sea, ¿cuál fue tu impresión? Pues justo quería reflejar la vida corriente de la gente para que se viera cómo el fascismo, el nazismo no es algo de los políticos, ¿no? O de los que toman las decisiones, sino cómo iba poco a poco penetrando y permeando toda la sociedad, ¿no? Ha habido una exposición en Madrid hace poco sobre Auschwitz y me gustaba el eslogan porque es inquietante pero es muy descriptivo, es no hace tanto tiempo ni tan lejos, ¿no? A veces nos parece, bueno, esto fue hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con nosotros. Hay supervivientes. Yo estuve hace poco en Lima, Perú, y estuve con un superviviente, me impactó mucho su testimonio y ver en carne y hueso, ¿no? Una vez más a alguien que salió, en este caso de Auschwitz, y que le hicieron experimentos, ¿no? Y cómo aún puede contar su historia, ¿no? No hace tanto tiempo y no tan lejos, ¿no? Porque como bien dices tú, no solo pasó a alemanes, ¿no? Pasó incluso a mexicanos, a latinos que estaban allí, algunos estudiando, otros de viaje, de vacaciones les pasó a algunos, o estaban visitando a la familia y de repente se encuentran que todo va a cambiar, ¿no? Y quería reflejar que estamos en un momento que puede pasar lo mismo, ¿no? Porque no hace tanto ni tan lejos y puede que pasen incluso en la puerta al lado de nuestra casa al final. Claro, cuando hablamos de mexicanos, además, en el Holocausto y en todo esto, acabamos muchas veces en varios mexicanos que fallecieron, pero muchos de origen judío, ¿sí? Y que por eso estuvieron ahí involucrados, alguno que otro mexicano más, o alguien que estuvo en el gobierno y participó ayudando o rescatando como Gilberto Bosques, o algún otro. Pero nadie habíamos oído una historia muchas veces de alguien que estuvo activamente metido en lo que iba sucediendo en la vida diaria de Alemania. ¿Qué impresión te dejó cuando lo viste, cuando oíste, cuando platicaste con ellos? Bueno, a mí me impresionó mucho precisamente eso, ¿no? Yo creo que nos falta entender por qué el pueblo decidió apoyar un régimen así, ¿no? Porque al final ahí está la clave. Pensamos a veces, no, el régimen nazi era una dictadura, tenía la Gestapo, tenía las SS, todo el mundo estaba controlado, pero al final no hacía falta controlar al pueblo. Unos a otros se delataban, muchos aprovecharon, pues cuando los judíos fueron desposeídos, muchos se quedaron sus casas, sus propiedades, sus obras de arte. O sea, al final fue un expolio, ¿no? del pueblo judío y de otros grupos. Sí, ustedes por ahí hablamos de los gitanos en sí, algún por momento. Ejemplo, de los gitanos. Cuna, sí, pero en el pueblo, a los judíos sobre todo fue también algo económico, ¿no? Les robaron todo, ¿no? Claro. Aún para salir del país tenían que dejar todas las propiedades, sí, claro. Solo podían salir con una pequeña cantidad de dinero, miraban a ver si tenían joyas ocultas. O sea, lo que quiero decir con eso es que la población participó activamente, eran parte del problema, no eran alguien engañado. Y hay un ejemplo muy curioso. Ya casi en los años 40, cuando estaba ya la guerra empezada, hubo intento de sacar a los maridos casados con mujeres alemanas arias
de Berlín para llevarlos a campos de concentración. Esas mujeres, que era un grupo grande, se manifestó enfrente de uno de los ministerios del gobierno y pararon la deportación de esos hombres. Entonces dices, a ver, ¿qué hubiera pasado si todo el pueblo alemán se hubiera negado, como pasó con el pueblo danés, a que los judíos fueran tocados, o los búlgaros, otros territorios donde se decidió no enviar a los judíos o se decidió no perseguirles, ¿no? Pues no se hubiera perseguido. Pasó con la eugenesia y la eutanasia, ¿no? Cuando empezó a exterminarse, primero a esterilizarse y de luego a exterminarse a las personas con retraso mental. Tanto la Iglesia Católica en el momento como la Iglesia Luterana se indignó, hizo cartas de protesta, y no solo cartas de protesta, sino hubo manifestaciones y se paró ese proceso de exterminio de los retrasados mentales, de los deficientes mentales. Eso demuestra que como régimen populista el nazismo se sustentaba sobre la mayoría social, y si la mayoría social estaba en contra de algo, lo frenaban. De hecho, en la campaña del 33, cuando Hitler llega al poder, prácticamente se diluye mucho el antisemitismo, no se habla prácticamente, pues saben que es algo que no, hay una parte de la población que no acepta. Cuando las Olimpiadas, igual, vuelve a ocultarse el antisemitismo. O sea, vemos que ellos sabían manejar los tiempos y que en el fondo también hubo un pueblo que decidió apoyarles porque le convenía, fue comprado en ciertos sentidos. Oye, cuando empezaste a saber todo esto con y hablaste con la familia mexicana, ¿sí? Que es de donde surge el libro y todo esto, ¿no pudiste desafortunadamente hablar con los que participaron y que estaban ahí, los abuelos, bueno, los papás, perdón, que eran directamente los que estuvieron ahí presentes? ¿Pero qué te contaron los hijos? Muchas veces, gran parte de estas historias se quedaron con el sobreviviente, con el que falleció, se quedaron ahí adentro porque además la gente le costaba mucho trabajo contarlas. ¿Cómo llegaron? ¿Qué te platicaron? ¿Cuál fue la impresión de la familia al platicarte de su papá, de su tío y de lo que habían oído? Bueno, para mí fue un regalo, ¿no? Porque ir a la Feria del Libro de Guadalajara y que un periodista allí te entrevista y te cuenta la historia de su familia y de ahí surge este libro, para mí eso fue algo increíble, ¿no? Salió de la Feria Internacional del Libro, sí, ¿no? Crean que salen cosas bien interesantes. Sí, eso fue en la primera entrevista que me hacían en la feria. Alfonso, cuando acabó la entrevista, no llegaba el siguiente entrevistado, me dijo, ¿quiere que le cuente la historia de mi familia, que es una historia de novela? Y entonces me la contó muy brevemente ahí, y me quedé impresionado, ¿no? Y dije, pero él no pensó, yo creo que yo iba a escribir nada, yo me fui de allí, no sabía si iba a volver a Guadalajara en ese momento, y cuando yo vuelvo, la editorial le digo, mira esta historia, me gustaría investigar, y la editorial me dijo, estamos encantados, creemos que es una historia buenísima. Vuelvo a contactar con Alfonso y ya me empieza a dar los detalles, ¿no? Y claro, a mí me impresionó, primero porque yo también tenía esa idea, ¿no? Que la globalización no era tan intensa en aquella época, que no debía haber muchos latinos, que era algo anecdótico casi, ¿no? Cuando descubro la historia, y no solo el hecho de que hubiera latinos en América, sino en Alemania, sino que les perseguían los nazis y hubiera toda una ola de persecución a latinos, muchos acabaron en campos, otros lograron sacarlos y regresar antes de la guerra, pero alguno ya se quedó allí. Sí, ves que también los odiaban, o sea, no era, aún siendo alemanes, por ahí en alguna parte de tu libro le dicen a Eduardo, a uno de los protagonistas, le dicen, alemán, pero no eres completo, no eres alemán bueno, porque eres alemán nacido en México. No me quiero imaginar lo que hubiera sido si los alemanes llegaban a México. Si los alemanes nacidos en México también los discriminaban, no me quiero imaginarlo más. ¿Y qué te sorprendió de la historia? Porque es curioso, digo, como te decía, no todo el mundo lo contaba. A Alonso le contaron, le platicaron, cómo supo, nunca se metió más en la historia, siendo el periodista. ¿Qué te dijo? Bueno, Alfonso, su padre le contó la historia y de hecho yo creo que había cosas que no podía ocultar, o sea, porque hay un momento en que él le pregunta, bueno, ¿y por qué si estuviste en el 33 en Alemania y estuviste hasta el 40, qué pasó? ¿Cómo era? ¿No? Entonces al principio era como la historia de la curiosidad de, bueno, pues cómo era Alemania, qué pasaba, si él vio desfiles, y entonces le empezó a confesar, pues yo estuve en la juventud por esto. ¿Y cómo entraste? Entonces le contó la historia de cómo, no vamos a hacer muchos spoilers del libro, claro, pero cómo el padre va a hablar con Hitler, ¿no? Y todo esto, ¿no? Y luego hay un documento en el libro que es muy curioso, que le costó encontrar, al final lo encontró, en el que pone
es el diploma de graduación de la carrera, que es justo en agosto del 39, del 39, que es justo unos días antes de que comience la guerra. Claro. Y le contó la historia de cómo él está abandonando Alemania, pero ya hay ecos de la guerra. Claro, no, te lo están platicando todo el tiempo en el libro, ¿cómo lo estás? Entonces, lo que quiero decir con eso es que él fue descubriéndolo poco a poco, ¿no? La historia, luego su tío también le contó algunas cosas, y luego le contaba la historia de los amigos de Alemania, ¿no? Entonces fue como un progreso y evolución de cómo él va descubriendo, pero casi ha pasado desapercibido, ¿no? Y es increíble poder rescatarla y llevarla ahora al público. ¿Por qué hacer el libro en ese sentido como lo hiciste? O sea, cualquiera hubiera escrito el libro a lo mejor como una historia narrada desde afuera de los 5 personajes, o siendo uno solo de los personajes, y tu libro nos va llevando por la historia de estos 5 personajes principales, pero cada uno una parte de la historia, pero además en momentos diferentes. O sea, cierras uno, empiezas con otro y es otro momento de la historia. ¿Por qué no entremezclar? ¿Por qué este sentido? Que es un estilo poco común. Sí, para mí fue un riesgo, ¿no? Me gustan los riesgos. Primero, muchas veces la gente piensa que la buena narrativa no es importante en una historia, pero yo creo que es fundamental, porque quien narra la historia te hace sentir diferentes cosas, ¿no? Lo que se llama narrador omnisciente o cámara suele ser muy frío, porque nos aleja, es como una película, ¿no? Una cámara que no se implica en la historia, la ve desde fuera, como si fuera Dios casi, ¿no? Que ve lo que pasa a los hombres, ¿no? Mientras que cuando es primera persona siempre es testimonial, es el personaje protagonista contándote la historia. Pero claro, ahí el reto estaba en crear 5 narradores muy diferentes. ¿Pero por qué quería jugar con eso? Porque yo creo que la historia no es una. Cada una la hemos vivido de una manera diferente. No somos conscientes que nuestra vida, hoy, estamos haciendo historia, ¿no? Sino pensamos que es algo del pasado, algo que se escribe en los libros. Y era como esos 5 puntos de vista, ¿no? Como Mario, cómo lo ve un adolescente que acaba de llegar, que le seduce más porque todavía su personalidad no está acabada, le gustan los desfiles, se siente parte del grupo. Sí, como dices por ahí, todo parece una aventura. Sí, todo lo que vives es una aventura que a lo sí. mejor al rato ingresa a las juventudes hitlerianas, pero bueno. Y luego, en cambio, pues Eduardo es más mayor, entonces juega con el cinismo, juega con, bueno, yo sé que me voy a ir, yo estoy aquí de paso, soy un estudiante, no me voy a implicar. La visión de la mujer, ¿no? Hannah, como la persecución tremenda que hubo a las mujeres, la presión sobre ellas. Claro. Richter, cada uno tiene ese ángulo, yo creo que era muy necesario, ¿no? Incluso que no, y es una cosa muy arriesgada, ¿no? Que también se viera cómo eran los guardas, cómo eran los que están al otro lado de la alambrada, Claro. cómo veían ellos a los que había dentro, porque eran capaces de llegar a hacer eso. Es difícil ponerse en la piel de un tipo de estos, y además muchos de ellos, y creo que lo reflejo en la novela, se pasaban el tiempo bebiendo, drogándose, y para ellos fue casi una fiesta, ¿no? Y es un gran contraste, ¿no? Que para ellos fue un campamento de verano en el que disfrutaban con las chicas, con los guardas, y estaban matando a millones de personas, ¿no? Y quería que se viera ese contraste tan duro. Y siempre con el, como lo dice por ahí, no maté a nadie, eran Sí. seguir órdenes. No, mientras no apreté el gatillo no maté a nadie, eran parte del sistema y eran necesarios para hacerlo, pero ellos se consideraban, la conciencia de ellos cauterizada les excusaba de que no habían apretado un gatillo, ¿no? Incluso fue un guarda bueno dentro de los malos, ¿no? Como si hubiera uno bueno, ¿no? Claro. Yo creo que el ser humano funciona así, ¿no? Hacemos cosas horrorosas y terribles porque somos incapaces de enfrentarnos a veces a lo que hemos sido capaces de hacer.